Viernes 24 de enero, bienvenidos a República, les saluda Wendy Monterrosa. Esta mañana haremos un análisis de los principales temas que han marcado la agenda de esta semana. El más importante tiene que ver con la mala calidad del agua que afectó a más de 1 millón de personas en el Gran San Salvador, lo que llevó al presidente de la República a pedir disculpas a la población por actuar de manera tardía en esta emergencia. Para algunos analistas, esta es la primera crisis importante que afecta a esta administración. Por otro lado, el Instituto de Acceso a la Información Pública informó de 2 resoluciones ordenando al director de centros penales dar información sobre sus viajes y en otro proceso se sanciona al ministro de la Defensa. Otro de los asuntos que ha generado discusión en estos días es el voto en el exterior para diputados en 2021, que fue aprobado recientemente en la Asamblea Legislativa. Anoche, el presidente en conferencia de prensa anunció que ha decidido vetar este decreto. De estos temas vamos a hablar esta mañana. Comenzamos. Bien, y como ya lo decíamos al inicio, para hablar de estos temas que han marcado la agenda periodística esta semana, damos la bienvenida a Erika Saldaña, abogada, y también está con nosotros en el estudio Andrea Cristancho. Ella es jefa del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Andrea, ¿cómo estás? Bienvenida. Buenos días, Wendy. Muchas gracias por invitarme a este espacio. Erika, ¿qué tal? Buenos días, Wendy. Es un gusto estar aquí contigo compartiendo los temas de actualidad. Perfecto. Invito a quienes están pendientes de nosotros en las redes sociales para que nos envíen sus preguntas, comentarios, reacciones de los temas que vamos a abordar esta mañana. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV, a través de WhatsApp 7318-7627. Nos encuentra en Facebook como República TV 33 y estamos en la página web www.canal33.tv. A ver, uno de los temas principales tiene que ver con el voto en el exterior y el veto que anunció el día de ayer el presidente Nayib Bukele en conferencia de prensa. Pero para poner en contexto y tener más claro ese tema, me gustaría que viéramos una nota de la periodista Jacqueline Martínez sobre esto. Adelante. Este día queremos anunciar nuestra decisión de vetar la reforma legislativa que pretendía supuestamente dar el derecho al voto a nuestros hermanos en el exterior, cuando realmente lo que está haciendo es restringiendo el derecho humano e inalienable y constitucional al voto que tienen nuestros hermanos en el exterior. Para el jefe de Estado, la reforma electoral aprobada por el Parlamento no cumple con lo ordenado por la Sala, sino que se trata de un acuerdo partidario por conveniencia. Ellos han hecho un análisis, creen que eso les va a servir de algo. Yo estoy seguro que no les va a servir de nada. Lo hemos vetado por simple inconstitucionalidad y por racionalidad del gasto público. Nayib Bukele señaló que los legisladores han caído en desacato y sumado a esto están limitando a los compatriotas en su derecho a votar. ¿Cuál es el miedo a que nuestra diáspora vote? Pues me atrevería a decir que simple y sencillamente ellos saben que tienen esferas de influencia, pueden comprar algunos votos, pero es bien difícil comprar un voto de la diáspora. Y entonces probablemente ellos tienen ese miedo. Pero sea cual sea el miedo, eso no depende de la voluntad ni de la decisión de los diputados. Esta es una orden de la Sala Constitucional. El mandatario pidió a los parlamentarios hacer un nuevo decreto que cumpla con la sentencia. Solo así lo sancionará de inmediato. Mañana, si quieren, pueden sesionar de emergencia, aprueban un nuevo decreto y yo les prometo que en el momento que me venga, en ese mismo día se los devuelvo sancionado. Y lo envío, mejor dicho, lo envío a publicar al Diario Oficial. Y el veto será enviado a la Asamblea, donde los diputados tienen la opción de superarlo y dejar que el conflicto pase a la Sala y que sean los magistrados quienes decidan. Para Teleprensa, Canal 33, Jacqueline Martínez. Bien, para hacer este análisis también habíamos invitado a Henry Flores. Él es director nacional de Víctimas y Migración, para sumarse y dar su punto de vista como funcionario del gobierno, pero lamentablemente pues no ha venido esta mañana. Así que vamos a iniciar con nuestras invitadas y estos temas. Este veto del voto en el exterior, de alguna forma se esperaba que el presidente vetara este decreto. Él argumenta que no se está cumpliendo exactamente con la sentencia de la Sala de lo Constitucional en 2016, Erika. Bueno, el presidente
la semana pasada funcionarios del gobierno habían presentado una propuesta de voto en el exterior que no era la misma que la que se estaba discutiendo en la Asamblea Legislativa. Entonces yo creo que el veto era previsible, es previsible. Hay que tener en cuenta que la Sala de lo Constitucional declaró inconstitucional por omisión, es decir, que la Asamblea Legislativa no ha regulado en todos estos años la forma de votación para diputados y para consejos municipales para los salvadoreños. Existe el voto en el exterior únicamente para presidente de la República. Esto fue en el año 2016. La Sala dijo que se regulara para las votaciones del año 2018 y si no para las del año 2021. La Asamblea esperaba cumplir con este mandato, con este decreto que se aprobó la semana pasada, y es la Sala la que va a definir si la Asamblea cumplió o no con la sentencia, con el hecho de haber emitido ya. Yo creo que el veto que se anunció ayer ya reconfigura todo el escenario de si se va a lograr o no para el año 2021, porque creo que también hay que tener en cuenta que según el Código Electoral no se pueden realizar reformas un año antes de la elección. La elección está prevista para el 28 de febrero del 2020, es decir, que el 28 de febrero del año 2021, para el 28 de febrero del año 2020 ya no deberían hacerse más reformas. Yo creo que tienen un mes para hacer estas modificaciones, porque la finalidad de esta reforma es dotar de certeza al Tribunal Supremo Electoral. Hay que tener en cuenta que una organización de elecciones es algo sumamente complejo. Entonces, un año es un margen que el legislador, cuando realizó esta reforma, consideró justo y necesario para que el tribunal pueda adaptar todas sus condiciones para tener las reglas claras de cómo se va a votar en una elección. Entonces yo creo que este veto sí cambia el escenario, porque habría que ver si la Asamblea Legislativa va a superar el veto, si se va a mandar a la Sala de lo Constitucional, si se va a lograr resolver todo eso antes del 28 de febrero, si se van a admitir reformas posteriores al 28 de febrero. Entonces yo creo que en estas próximas semanas vamos a ir viendo cómo se va definiendo este panorama. Pero de acuerdo con la sentencia que emitió la Sala en 2016, se podría decir que sí hay visos de inconstitucionalidad, porque el decreto aprobado recientemente en la Asamblea no cumple a cabalidad lo que decía la Sala hace 3 años. Eso únicamente lo puede decir. decir. Elementos jurídicos. Eso únicamente lo puede decir la Sala de lo Constitucional, porque la orden de la Sala fue que se regule el voto en el exterior para consejos municipales y para Asamblea Legislativa. Pero hay que tener claro que hay muchos elementos que pueden ser libertad del legislador cómo se va a hacer, porque existen varias opciones. Por ejemplo, pongamos un ejemplo, el voto electrónico. De repente, para nuestros legisladores o para el tribunal pueden decir el voto electrónico es lo que necesitamos. Hay otro que puede decir el voto en el papel es lo que necesitamos. Ambas opciones creo yo que son válidas. Entonces aquí entra ya a la decisión de la Asamblea Legislativa por cuál se decanta, por cuál cree que es más conveniente, más seguro, más rápido. Ellos van a definir cuáles van a ser las características. Entonces hay muchos elementos en este voto en el exterior que son responsabilidad de la Asamblea Legislativa, porque ellos tienen un margen de acción. Entonces, la Sala tampoco es que te va a definir esto estrictamente tiene que ser X, porque puede ser que las opciones X, Y, Z sean igualmente constitucionales. Entonces, eso de si es constitucional o no, lo que reguló la Asamblea Legislativa, solo lo va a definir la Sala de lo Constitucional. Ahora, en el tema de los consejos municipales, ahí creo que es claro que la Asamblea Legislativa fue incapaz de regularlo, se mantiene la inconstitucionalidad por omisión y va a ser la Sala la que defina si se le va a extender el plazo o no.
Andrea, ¿cómo se puede interpretar el manejo del presidente de la República sobre este voto en el exterior y el silencio que tuvo? Porque hay que recordar que los diputados aprueban este decreto el pasado 16 de enero y pasan varios días para que él dé una respuesta. Hasta antes de ayer no se sabía qué iba a pasar, si lo iba a vetar, iba a sancionar o iba a observar esta disposición, cuando hemos visto en la práctica en otras ocasiones que reacciona mucho más rápido. Bueno, buenos días a la audiencia de República. Buen día. Acá yo creo que hay un tema central y es que creo que el presidente no ha logrado hacer la transición entre la comunicación en tiempo de campaña y la comunicación gubernamental. O sea, la comunicación gubernamental es un derecho que tiene la ciudadanía a ser informado sobre los asuntos de interés público, y eso incluye el voto del exterior, la crisis del agua, bueno, todos los temas que nos convocan esta mañana. Por tanto, no es como que si el presidente quiere o no informar a los ciudadanos, es una obligación de los funcionarios públicos cuando se está en el gobierno dar una información clara y precisa sobre los asuntos públicos. Ese sería un primer tema que quisiera dejar claro. En este sentido, cuando se quiere adelantar una política pública, como en este momento se está queriendo hacer, bueno, una ley, bueno, un nuevo marco normativo, hay muchos autores que hablan de los elementos, los llaman los elementos narrativos de la política pública, ¿no? Es decir, todo el proceso de comunicación que acompaña la política pública para que la ciudadanía se apropie de este nuevo cambio, de esta nueva política. Es decir, el gobierno tiene que hacer una pedagogía para que la gente entienda las normas, las asuma. Entonces, ¿qué pasa? Que va a depender, y aquí viene un tema importante de los gobiernos, cuáles son las políticas públicas que ellos quieren acuerpar o no. Bueno, primero, va a depender de dos cosas. Primero, que los gobiernos entiendan que la comunicación gubernamental es más complejo que publicidad. O sea, la comunicación gubernamental, digamos, no es sustanciales publicidad, para no. que la gente pueda tener claro cuando estamos hablando de mera publicidad, de, digamos, de una actividad constante en redes sociales y hacer política pública a través del aparato de gobierno donde la gente pues esté enteramente informada como derecho. Claro, bueno, hay muchos, aquí habría varios puntos, pero digamos que quisiera destacar tres. Bueno, para mí el primero y el central es que la comunicación gubernamental está al servicio de comunicar las políticas públicas a la ciudadanía para que la ciudadanía se apropie del proyecto. Porque puede ser que una política pública sea buena o mala, bueno, eso depende, pero digamos que sea muy buena, muy interesante para la ciudadanía, pero después se necesita el apoyo ciudadano para que funcione. Después vamos a hablar de ese tema, por ejemplo, ley de acceso a la información pública. Logramos la ley, pero la ciudadanía se apropió de ese derecho. Claro, ahí hay un trabajo que hacer desde el gobierno, ¿no? De que el ciudadano, de crear las capacidades para que la ciudadanía se apropie de estas normativas, se apropie de estas políticas y desde ese punto de vista estas políticas salgan adelante. La segunda que me parece que es clave es que en tiempo de campaña es natural que una campaña se centre en el candidato, ¿sí? Que después es presidente electo y que después es el presidente. Cuando eres candidato, listo, el personalismo en alguna medida se vale, ¿no? Estás en un posicionamiento de una persona. Cuando eres presidente electo, bueno, todavía, ¿no? Estás ahí. Pero cuando ya eres el presidente de la República, hay que entender que hay otra serie de actores con los que tengo que entrar en relación. Es decir, hay problemas políticos que no se van a resolver con una campaña publicitaria, sino que implican la relación, el diálogo con los sectores, todo eso es comunicación, esas relaciones complejas y además en donde otros actores desde el gobierno deben tener una voz. Por ejemplo, aquí me estoy saltando de tema, pero es que tiene que ver también con esto que me estabas preguntando, que es por ejemplo lo que ha sucedido con la crisis del agua. Es decir, había otras entidades involucradas, ¿no? Pero al final la ciudadanía quería era que el presidente asumiera esta responsabilidad o saliera a dar una posición. ¿Y por qué está pasando eso? Porque seguimos con la práctica de la campaña de que toda la comunicación está centrada en la figura del presidente de la República, ¿no? Y en donde realmente los ministros, digamos, hemos tenido en este momento hasta la fecha, ¿no? Una comunicación, un modelo de comunicación muy centralizado, vertical y personalista. Tiene su riesgo, porque toda situación que se vaya a dar ahora en la gestión pública, buena o mala,
va a ser asignada al presidente en términos comunicacionales. ¿Pero esto es parte de una estrategia, Andrea, o cómo se puede interpretar? ¿O realmente es que no ha logrado trascender el presidente a través de todo su gabinete de la campaña electoral hacia allá el ejercicio de gobierno? Bueno, tendríamos que estar en las interioridades del gobierno, pero por ejemplo, la crisis del agua ha demostrado justamente esta situación, ¿no? Es decir, cuando yo no he logrado hacer este tránsito, por ejemplo, no logro comprender que la comunicación en tiempos de crisis es algo mucho más complicado, ¿sí? Entonces, ahí, por ejemplo, se nota, sí habría un plan, hay que haber un plan operativo, como el que ha hecho el gobierno, pero también tenía que haber un plan comunicacional, es decir, ¿qué pasa con los gobiernos, Wendy? ¿Por qué la comunicación en gobierno? Yo soy muy crítica de cuando se quieren tomar recetas del marketing a la comunicación gubernamental. Estoy totalmente en contra de eso. De hecho, bueno, tenemos en la UCA todo un trabajo, casi una misión, ¿no? de trabajar y hacer notar que la comunicación en el gobierno, que la comunicación para la gestión pública, pues necesita otro enfoque, necesita otro modelo. Porque entonces se pasan estas recetas y empiezan las complicaciones, porque yo creo que eso es lo que ha pasado ahora. Entonces, vamos a incluir más adelante estos temas porque son importantes analizar, por ejemplo, exactamente el manejo comunicacional, sobre todo en momentos como este, el problema del agua, pero voy a hacer una llamada en este momento para concluir con el tema del voto en el exterior con Ramón Villalta del Instituto del ISD, que está con nosotros para darnos su valoración sobre el voto en el exterior y el veto del día de ayer del presidente Nayib Bukele. ¿Qué implicaría? Ramón, buenos días, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Wendy, muchas gracias por llamarme. Ramón, ¿qué implicaría este veto del presidente Nayib Bukele en caso de que los diputados con 56 votos logren superar este veto? ¿Qué implicaría en términos de logística, de coordinación en todo el proceso electoral, tomando en cuenta que prácticamente tenemos un año para las elecciones de 2021? Bueno, en primer lugar, el presidente, en el marco de sus competencias, ha dado cumplimiento a el efecto obligatorio y vinculante de la sentencia. Toda autoridad que tenga que ver de manera directa con la implementación de una sentencia tiene que revertir o declarar inconstitucional cuando el acto que se ha desarrollado no cumple en esencia con lo establecido por una sentencia. El decreto 550 de las reformas de ley al voto al exterior cumplía de manera muy parcial lo que mandaba a cumplir la sentencia. ¿Qué es lo que viene? Probablemente la Asamblea Legislativa pudiera superar el veto. Si lo supera, tiene que enviarlo de nuevo al presidente y el presidente decidirá si lo sanciona o lo envía a la Sala de lo Constitucional. En todo caso, ese decreto está destinado a llegar a la Sala de lo Constitucional, porque el pasado jueves 16, el mismo día que aprobaron la ley, la Sala de lo Constitucional pidió a la Asamblea Legislativa rindiera informe de cumplimiento de la sentencia. En este sentido, el 29 de enero se le vence el plazo a la Asamblea para remitir este informe y, por supuesto, el decreto 550. Sí. En ese escrito que pidió rendir cuenta, la Sala de lo Constitucional advirtió a la Asamblea Legislativa que en caso cualquier cumplimiento de sentencia mantiene o replica el acto que fue declarado constitucional, en este caso, la omisión de existir reglas en torno a el voto de los salvadoreños del exterior en elección legislativa y municipal y a la postulación de candidaturas en elección legislativa y municipal. Esto significa, le dice la Sala, que si se infringe este principio, no es necesario un nuevo proceso de inconstitucionalidad, sino que se abordará como incumplimiento de sentencia. Es decir,
que si esto llega a la sala, ya está advertido que va a darse por incumplida la sentencia. Lo lógico sería que la Asamblea Legislativa con este veto se pongan de acuerdo con el órgano ejecutivo, emita una nueva ley que cumpla con los parámetros de la sentencia y evitar que este nuevo decreto llegue cuando rinda informe a la sala en las condiciones que se encuentra ahora y evitar que se declare nuevamente incumplimiento de sentencia y se siga retardando mucho más la emisión de una ley que cumpla con esos parámetros. Ramón, más allá del voto en electrónico que proponía el gobierno, el presidente lo dijo ayer, habla de una inconstitucionalidad porque no se ha incluido, lógicamente, para elegir alcaldes en este voto en el exterior. ¿Qué implicaría esto en caso de que los diputados incluyan esta disposición en términos de logística y de coordinación para las elecciones? ¿Realmente es viable este proceso? Hablamos también de si es viable establecer el voto electrónico cuando hay otros países, por ejemplo, Alemania tiene una demanda de inconstitucionalidad por el voto electrónico y otros países donde no funciona realmente. Podemos decir que tan preparados estamos nosotros para implementar las urnas de manera electrónica. Bueno, el incumplimiento de la sala debemos entenderlo de la siguiente manera. 4 cosas fundamentales le dijo la sala que regulara a la Asamblea: el voto en elección legislativa, el voto en elección municipal, las reglas para postular candidatos desde el exterior en elección legislativa y la regla para postular candidatos en elección municipal. 4 cosas. De esas 4, este decreto solo regula el voto en elección legislativa. Por eso es inconstitucional. Que si es viable, nosotros, bueno, aquí en Panamá, recientemente utilizaron el voto electrónico para elección presidencial, para los panameños que residen en el exterior, le fue muy bien, aumentó la votación, no han tenido las dificultades que aquí se alegan. Creo que la modalidad electrónica depende mucho de las garantías, de los mecanismos de auditoría y de seguridad que estos pueden tener para garantizar que cumpla, digamos, con los requerimientos para el ejercicio del sufragio. En cuanto a costo, yo creo que podría llegar a ser mucho más menor que el voto postal. Las inseguridades que le achacan al voto electrónico son peores las que hemos tenido con el voto postal. Personas que no se han podido empadronar, personas que no le llegó su sobre en la fecha que debía de llegar y le llegó posterior a la fecha que debía de regresarlo, personas que se empadronaron pero jamás llegó ese sobre. Otro problema que tiene el voto postal es que no puede ser auditado una vez esos sobres entran en territorio, por ejemplo, de Estados Unidos o en territorio como el de Suecia, porque son correos que no permiten otro tipo de auditoría. En ese sentido, los riesgos que el voto postal siempre presenta son los mismos. Entonces, el voto electrónico, teniendo en cuenta que ya se han recogido los datos del municipio de nacimiento y el departamento de nacimiento de las personas, ya no tiene que hacer el procedimiento engorroso de empadronamiento, no tendría que estarse haciendo toda la logística de envío de sobre hasta el exterior y podría favorecer mucho en el aumento de la participación de los salvadoreños del exterior. Ahora bien, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral han dicho que para implementar el voto electrónico se necesitan alrededor de 70, 80 millones y en otros países, por ejemplo, del mundo, donde se implementa esta disposición electrónica, también se ha cuestionado, Ramón, el hecho de que es más fácil manipular los votos con esta modalidad electrónica. Bueno, México, la Ciudad de México la ha utilizado. Yo estuve con el órgano electoral del Distrito Federal de México, nos estuvieron mostrando la manera de cómo ellos lo habían hecho funcionar ya en varias ocasiones y estaban preparándose incluso para utilizar la modalidad electrónica a escala nacional. Es decir, que también hay países que han mostrado que efectivamente la modalidad puede ser viable, puede ser
con garantías de auditoría, de vigilancia, de control, realmente puede garantizarse que no sea tan manipulable. Lo que es contradictorio en la Asamblea es que se está hablando de gobierno electrónico, de factura electrónico. El mismo día que aprobaron esta ley, aprobaron 500,000 para el voto electrónico de los mismos diputados. Entonces, si estamos en otros temas hablando de la introducción de los medios electrónicos, creemos de que el voto electrónico para los salvadoreños desde el exterior podría ser una opción viable que debería de utilizarse para facilitar el ejercicio de este derecho de los salvadoreños desde el exterior. Gracias por habernos acompañado esta mañana y por su tiempo. Bueno, muchas gracias. Wendy, solo un detalle importante es que debo decir que si al 28 de febrero no hay ley aprobada por la Asamblea Legislativa, ya existe el antecedente y el tribunal debe de prepararse porque tendría que implementar la sentencia por vía reglamentaria y garantizar el voto de los salvadoreños del exterior y los mecanismos para que puedan postular candidaturas de manera directa. Perfecto, Ramón. Muchas gracias. Pase buen día. Erika, sus valoraciones sobre todo este punto último que acaba de decir Ramón Villalta, de los tiempos que se tienen para implementar el voto. Como él bien mencionó, la Sala de lo Constitucional ha pedido informe a la Asamblea Legislativa y va a ser la Sala la que determine qué se va a hacer en este caso. Creo que es muy arriesgado dejarle toda la responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral cuando ya tienen una gran responsabilidad de estar organizando las elecciones, cuando no tienen una certeza jurídica de tener una ley que los respalde. Entonces yo creo que hay que esperar a que la Sala determine si se va a extender el plazo, si se va a dar por incumplida y si ella va a establecer los parámetros entonces de cómo se puede cumplir o cuál va a ser la decisión que va a tomar. Entonces yo creo que sobre este punto hay que esperar a que la Sala determine qué se va a hacer. Sobre lo que hablaba del voto electrónico, como yo te mencionaba antes, tanto el voto electrónico como el voto postal pueden ser igualmente constitucionales. Yo creo que aquí hay que valorar qué nos ofrece cada uno, porque el voto en papel, el voto postal para los que están afuera del país puede ser sumamente engorroso, como él manifestaba, pero brinda certeza. Hay certeza de que no hay una intromisión ajena que puede alterar las elecciones. Sí tenemos esta desventaja de que puede ser más lento, de que a veces todos queremos resultados el mismo día a las 8 de la noche y hemos tenido experiencias que han pasado semanas y no tenemos certeza de quiénes han ganado, pero ofrece seguridad y hay que también retomar las experiencias de otros países. Hay países desarrollados, como tú lo mencionabas, Alemania que está discutiendo si es constitucional o no, Holanda que dio un paso atrás con el tema del voto, electrónico. Francia lo hace de manera intermitente también. Más que todo por el tema de seguridad. O sea, hemos visto que en Estados Unidos ha existido una gran polémica si hubo intervención o no de otros países en las elecciones. Entonces, tan lejos de un ciberataque creo que no estaríamos. Y tenemos la capacidad en El Salvador para detener uno de estos, para brindar seguridad y detener un ciberataque, por ejemplo. Entonces yo creo que estas son cuestiones que hay que valorar. No solamente hay que ver el hecho de que el voto electrónico sería más rápido. Esa es una de las ventajas. Pero hay una desventaja en el tema de seguridad y de certeza. Yo creo que todos estos elementos hay que valorarlos con mucha seriedad y sobre todo con el tiempo suficiente para que se puedan implementar y el tribunal tenga certeza de cómo va a actuar él. Yo creo que la sentencia de la Sala en estos temas electorales, sobre todo en este voto en el exterior, fue en el año 2016. Y estamos en el año 2020 y todavía no se ha cumplido. Yo creo que es lamentable que la Asamblea Legislativa espere hasta los últimos momentos para ver qué logran, qué sacan y no sean capaces de ponerse de acuerdo desde un principio. Han tenido muchísimo tiempo para evaluar todas estas reformas y es hasta ahora, un mes antes de la elección, que
que ya están viendo qué hacer, y entonces yo creo que la Asamblea tiene que interiorizar un poco más la responsabilidad que tiene al emitir las leyes, porque no es el único caso. Está el caso de la ley de amnistía, que la sentencia también fue en el año 2018 y no se ha cumplido. Bien, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con otros temas para el análisis de esta mañana. Regresamos. Estamos de regreso esta mañana conversando con Erika Saldaña, abogada, y también nos acompaña en el estudio Andrea Cristancho. Ella es jefa del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Estamos hablando los temas que han estado en agenda en los últimos días, y es importante también no dejar de lado una problemática que ha afectado a 1.2 millones de personas del Gran San Salvador. Hablo de la crisis del agua, que se suma ya al desabastecimiento de agua que ha existido en algunas zonas, que ha sido permanente. En este caso estamos hablando de mala calidad de agua, y es importante analizar el manejo que ha tenido el gobierno sobre este tema. Si bien, Andrea, una de las características principales de las crisis es ese elemento sorpresa, es decir, no se sabe por dónde va a venir, pero al tratarse en este caso de un recurso humano, de la administración y la gestión del agua, que es tan importante para todos los salvadoreños, ¿cuál es su análisis sobre cómo el gobierno manejó esta crisis? ¿Se pudo haber prevenido, por ejemplo? Bueno, primero decir que la comunicación en el gobierno, o más bien las instituciones gubernamentales, son de por sí instituciones muy propensas a que se generen conflictos, controversias, problemáticas, pero que esos configuren una crisis o no, va a depender de la gestión de las instituciones gubernamentales. Es decir, si son, en principio son instituciones proclives a la crisis, pero creo que si hay una preparación adecuada, una situación crítica como la que se presentó justamente en estas semanas que se ha dado con la crisis del agua, pues debería poderse resolver de manera idónea. Entonces, digamos que si uno hiciera como el decálogo y la evaluáramos a la luz de esos puntos, bueno, el primero, que no sabemos porque teníamos que estar internamente en el gobierno para evaluarlo, es si se contaba con un protocolo para el manejo de las crisis gubernamentales. No lo podemos evaluar. Entonces evaluemos el segundo, lo que vimos todos al aire. El segundo punto es, bueno, cuando hay una crisis, como es una situación de tanta incertidumbre, pues lo que se quiere es certeza, ¿no? Entonces, primer punto, hay que comunicar lo que ocurre proporcionando información precisa, ¿no? Para que la gente diga, bueno, ya sé. Y en ese sentido es importante 3 preguntas clave que la gente tenga, ¿no? ¿Qué ocurrió, no? ¿Cuándo nos enteramos y cómo lo vamos a solucionar? Entonces veamos a la luz de estas cosas que ha pasado. Bueno, primer elemento, ¿se comunicó lo que ocurre brindando información precisa? Bueno, creo que en la narrativa que se ha dado alrededor, si lo vemos desde este punto de vista comunicacional, la crisis del agua, pues la verdad sí ha habido muchas contradicciones, ¿no? Primero hay una ministra y un director de ANDA involucrados, dando pues una primera postura de parte del gobierno, que después, en la conferencia de prensa planteada por el gobierno, el mismo ha desmiente, ¿no? Es decir, primero hay como, si uno se pone a seguir el relato, digamos que hay una serie de contradicciones a lo largo de esta crisis que generan que la ciudadanía se siente así como bueno. Entonces, primera pregunta de esto de dar información precisa, ¿tenemos claridad de lo que ocurre? Yo a veces me siento como, al fin no sé lo que ocurre, ¿verdad? Las algas y el químico, y además cuando se involucran temas técnicos. Por eso yo insistía que la comunicación gubernamental implica una pedagogía muy importante, porque, Wendy, de una buena comunicación gubernamental depende la vida de la ciudadanía. Es decir, yo sí que quiero señalar que la comunicación no es un tema marginal, no es un adorno de la gestión pública, es un derecho de la ciudadanía, es un tema sensible. Imagínese, una mala comunicación gubernamental le puede costar la vida de las personas. Digamos que alguien dice, mire, vaya y tomen agua, ¿no? Está perfecta, está divinamente, ¿no? De la que ha habido todo tipo de memes y reacciones, y bueno,
que ha sido hasta, bueno, los salvadoreños siempre tomándose con humor todos, ¿no? Y salvadoreñas, ¿no? Pero ¿qué tal que si yo me la tomo tranquilo, ¿no? Y esto configura una crisis de salud pública. De hecho, mucha gente consumió esa agua. Entonces yo creo que es para que veamos la dimensión de la gravedad de que yo no me puedo tomar a la ligera la comunicación en el gobierno y mucho menos si estoy en un proceso que, insisto, yo puedo estar en una situación crítica que no necesariamente configura una crisis, pero si yo no estoy preparado, por ejemplo, apenas vamos en el primer punto. Sí. Si se brindó información clara y precisa, sencillamente, si la gente pudo tener certeza, y creo que en ese punto encontramos en esta crisis al menos inconsistencias. ¿Coincide, Erika, con los puntos que ha descrito Andrea sobre el manejo de comunicación? En este caso se podría decir que quizás es la primera crisis a la que el gobierno en 8 meses se ha enfrentado, y su valoración sobre el plan de contingencia, lo que hemos observado con este problema. Coincido totalmente con lo que ha mencionado Andrea, sobre todo con el punto de que la función gubernamental toca vidas humanas. O sea, aquí estábamos hablando del derecho a la salud y al agua de las personas. Entonces, que 2 funcionarios salgan diciendo, miren, el agua está bien, solo pueden tomársela, a pesar de que había mucha gente experta, biólogos, médicos que decían, miren, o sea, no estemos tan seguros de que con solo hervirla ya se potabilizó. Que estos 2 funcionarios hayan salido minimizando el problema, y que después haya tenido que ser el presidente de la República quien les diga como, miren, o sea, de repente cometieron un error, a mí me parece una cuestión grave, porque gracias a Dios no hubo mayor problema que el desabastecimiento de agua. Pero ¿qué pasa si de repente la gente empieza a tomar esta agua o la usan para cuestiones vitales y personales, y empieza una epidemia, empiezan enfermedades, empieza una crisis de salud? O sea, el gobierno creo que aquí salió bien librado porque no pasó a más del desabastecimiento. Pero yo creo que sí debe ser una lección para el gobierno de cómo manejar una crisis, porque se está jugando con los derechos de la sociedad. Ahora bien, los datos ahorita epidemiológicos no los tenemos, los que ha registrado y que registra periódicamente el Ministerio de Salud. Ayer el Colegio Médico decía que el último boletín de estos padecimientos se conoce hasta el 4 de enero, es decir, no se tiene todavía la información, no sabemos si realmente ha tenido efecto. Quizás no ha sido una reacción así sumamente pública, de que la gente diga, miren, me pasó algo, estoy enfermo o algo. No lo hemos visto tan de manera reiterada, pero habría que ver cuáles son los reportes que brindan los hospitales, las clínicas, las unidades de salud, para saber si afectó o no la vida y la salud de las personas. Y yo creo que ahí es cuando el gobierno tiene que poner las barbas en remojo. O sea, cómo manejan estas situaciones cuando involucran derechos de las personas, porque es distinto que se cometa un error cuando de repente lo que pasó es que no mandaste un papel, de que se retrasó un proceso, lo que sea, pero cuando ya se trata de vidas de las personas, de derechos de las personas, a mí sí me parece sumamente grave, y que esto sirva de lección. Yo creo que de todas las experiencias se pueden adquirir lecciones y oportunidades, y yo creo que esta puede ser una lección para el gobierno, primero para no minimizar los problemas que vienen de la sociedad. El mismo presidente de la República lo señalaba en la conferencia de prensa que dio, que decía, no tomemos todas las críticas a mal, de repente esas nos pueden ayudar a mejorar los problemas. Entonces yo creo pensar que todos son ataques esa es contra una el gobierno, de las lecciones más valiosas, exactamente, esa es una de las lecciones más valiosas que dejó esta crisis, y hay oportunidades de mejora. Se puso sobre la mesa otra vez el tema de la ley de agua, que ya son 13 años que se está discutiendo este proyecto de ley. Entonces yo creo que esta también es una oportunidad para que de verdad todos los sectores se involucren con este llamado al presidente de que las críticas de repente pueden salir en algo bueno. Yo creo que es una oportunidad para todos los sectores sociales para que se involucren en esta nueva ley. Salieron diciendo algunos diputados que se va a iniciar el proceso de discusión y que se espera que para agosto ya haya una ley de agua. Entonces yo creo que hay que tomar estas oportunidades
para sacar algo bueno de ellas. Andrea, ¿qué otros elementos, pero vamos a hacer un corte y regresamos, elementos comunicacionales y de manejo de crisis de este gobierno? Hacemos pausa. Bien, estamos de regreso esta mañana conversando con Erika Saldaña, abogada en el estudio, y también nos acompaña Andrea Cristancho, jefa del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. Estamos hablando sobre algunos temas que han estado en agenda en los últimos días y uno de los principales tiene que ver con la crisis del agua y el manejo comunicacional también y de coordinación que ha tenido el gobierno a través de sus ministros sobre este punto, una problemática que afecta y ha afectado a buena parte de la población salvadoreña. Andrea, explicaba algunos puntos que son importantes, por ejemplo, y algunos que son, digamos, básicos, pero muy, muy claves sobre el tema de manejo de comunicación que tiene que ver con aceptar el problema y comunicarlo. ¿Qué otros elementos han faltado sobre esta crisis que se ha dado en el tema del agua? ¿Y cómo se puede explicar un gobierno que es bastante activo en redes sociales que tenga estos vacíos comunicacionales? Bueno, primero, retomando un primer elemento, es bueno comunicar lo que ocurre, brindando información precisa. Ya anotábamos sobre ese punto para las personas que se acaban de levantar y nos acaban de ver. Y el segundo punto que es clave es elegir un vocero idóneo, ¿sí? Es decir, alguien que pueda comunicarle a la gente, que se elija para que en esa crisis, ¿no?, esté informando a la ciudadanía acerca de lo que pasa. Aquí, como decía, ¿qué pasó con la vocería? Inició ministra de Salud, presidente Anda, ¿verdad?, como asumiendo inicialmente esta situación, y después tuvo que terminar con el presidente Nayib. ¿Y por qué tuvo que terminar? Porque lo que pasa es que aquí se ha dado una situación en este gobierno, y es que la comunicación se ha centralizado y se ha personalizado. Entonces, cuando yo he generado un modelo de comunicación de estas características, es difícil que aparezca otro vocero creíble, porque la credibilidad de un vocero no aparece de la noche a la mañana. Es decir, por supuesto que hay gente con habilidades, y ese tema de ser vocero hay que tomarse en una crisis, hay que tomárselo muy en serio. ¿Tendría que haber sido el presidente entonces desde un primer momento salir y hacerse cargo? No necesariamente, acá yo creo que no necesariamente. Lo que quiero acá destacar es que como él ya centralizó el modelo en él, su modelo de comunicación es personalista, entonces hacer en una crisis de una vez la transición hacia otras personas se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque en este modelo de centralización la gente está esperando que sea el presidente el que le dé esas certezas, porque como su comunicación, por ejemplo en Twitter, da esta aparente relación de cercanía, la gente se siente cerca al presidente, ¿no?, porque él le escribe, porque le contesta, porque, ¿no? Entonces, como que las otras figuras son casi figuras como muy opacas, ¿no?, al lado de la figura del presidente. Yo creo que, miren, nuestras sociedades, Wendy, latinoamericanas, y El Salvador es así, son altamente personalistas, es decir, somos culturas que nos gusta el Mesías, el gamonal, eso está en la cultura política de muchos de nuestros países latinoamericanos. Entonces tampoco se podría decir que desaparezca totalmente el presidente, porque ya tuvimos la experiencia de presidentes invisibles y vimos lo que sucedió. Exactamente. O sea, en la crisis la gente necesita certezas y necesita a su líder diciendo lo que ha pasado. Pero quizás en algunas crisis, porque digamos que no hay un manual para cada crisis es diferente y necesita atenciones singulares. Pero aquí, por ejemplo, quizás hubiera podido aparecer un vocero con criterios más técnicos, ¿verdad?, un presidente de Anda que dominara un poco lo que sucediera, una ministra de Salud con criterios más certeros, ¿no?, como en su momento, pues, en algunas ocasiones el Ministerio de Salud pues contó con algunas posiciones mucho más claras, ¿no?, que salía con esta calidad técnica, ¿no?, que yo decía, bueno, veo un ministro con una capacidad técnica respondiendo técnicamente a lo que dice la ciudadanía. O sea, podría haber sido, ¿no?, pero es muy difícil que estos voceros tengan credibilidad cuando toda la comunicación gubernamental
está centrada en una persona, que en este caso es el presidente de la República. Es decir, aquí no estamos en una personalización, aquí estamos en una hiperpersonalización del modelo de comunicación y eso tiene un riesgo. O sea, si todo sale muy bien, claro, va a ser asignado al presidente. Si todo sale muy mal, también eso puede ser asignado al presidente, toda esa responsabilidad, aunque el presidente intentó en la conferencia de prensa decir responsabilizar a justamente la ministra de Salud y el presidente de ANDA, ¿sí? O sea, estoy diciendo acá discursivamente, ¿no? Sí. Ustedes fueron los que cometieron todos los errores, ¿verdad? Pero no sé qué tanto la ciudadanía ha visto este juego, ¿no?, narrativo y qué piensa de eso, porque yo creo que uno tiene que tener en cuenta, y yo siempre se lo digo a todas las personas que trabajamos en materias de comunicación, que la ciudadanía es inteligente. O sea, yo creo que no podemos seguir subestimando más a la ciudadanía. O sea, realmente la gente entiende lo que pasa. O sea, las personas saben, las personas con una buena pedagogía social pueden comprender los temas y la gente la gente va siguiendo las inconsistencias. ¿Cómo ha visto la respuesta de la ciudadanía, sobre todo en las redes sociales con esta crisis? Erika, usted es bastante activa también en redes sociales y puede tener, digamos, una valoración sobre cómo la gente está observando la gestión del gobierno y la manera como se está comunicando, que es parte de lo que apunta Andrea. A mí me gusta mucho lo que acaba de decir Andrea, y es que la ciudadanía no es tonta, entonces no hay que tomarla como tal. Porque si bien al final se trató de enmendar esto y se le responsabilizó prácticamente a los ministros, hay que ver si de verdad esa responsabilización fue real, porque vimos que simplemente les dijo que no tenían que tomar las críticas a mal, que hay que escuchar a la población, pero yo creo que en países civilizados esta situación hubiera desencadenado por lo menos en la destitución de estos 2 ministros. Entonces, no basta con decirle, miren, sí, ustedes tuvieron la culpa, sino que de verdad hay que transmitir más a la población. Bueno, tuvimos 2 ministros que salieron minimizando el problema, que pudieron haber, que esto pudo haber desencadenado en una crisis de salud. Yo creo que el simple regaño no es suficiente. Creo que eso tuvo que haber desembocado en más, y sobre todo en el presidente de la República reafirmando su liderazgo, poniendo a personas capaces en puestos técnicos, porque tenemos 2 puestos, presidente de ANDA y el presidente y la ministra de Salud, que no es una cuestión política. O sea, hay gente que tiene que saber qué es lo que está pasando de manera técnica para poder responder a esta crisis, para poder saber cuál es el problema, lo que mencionaba Andrea, transmitir el problema, presentar soluciones y no simplemente minimizar y decir, bueno, tomen el agua que no pasa nada, que hasta me voy a poner más delgado o lo que quieran. Entonces a mí eso sí me pareció, creo yo que tuvo que haber más responsabilidad de parte de estos ministros, y una buena forma de superar esto hubiera sido la sustitución de los mismos. Bien, otro tema que también se ha estado escuchando y hemos observado lo que ha estado pasando en los últimos días tiene que ver con el Instituto de Acceso a la Información Pública, porque concedió un plazo de 5 días hábiles para que el gobierno entregue información sobre el financiamiento de los viajes del director de centros penales, Osiris Luna, algo que se ha venido este tema desde octubre, desde el año pasado, no se conoce, digamos, los detalles. El instituto presenta este plazo y de no tener información en 5 días, iniciaría un proceso sancionatorio contra el gobierno. Ahí tenemos el comunicado de prensa, dice que ordena la entrega de información sobre financiamiento privado de viajes oficiales al director general de centros penales. De acuerdo con este caso, el ciudadano apelante requirió información concerniente al listado de viajes oficiales realizados por el antes mencionado funcionario, así como el detalle de los costos y de dónde proviene el financiamiento de dichos viajes. Esto tiene que ver y está a la base de la Ley de Acceso a la Información Pública. Andrea, ¿qué lectura hace usted sobre que el gobierno no quiere entregar esta información que es pública? Bueno, lo primero que hay que señalar es que sí se evidencia
en lo que lleva a esta gestión un retroceso en el derecho a la información pública, en la transparencia del derecho a la información pública. Este es un caso que ha sido sonado, pero digamos que ya veníamos diciendo desde la UCA en varios espacios que ahí había que sacar un semáforo en amarillo sobre justamente este derecho, la transparencia y el acceso a la información pública. ¿Hay una diferencia entre esta gestión y la pasada sobre acceso a la información pública? Yo creo que sí hay que reconocerle a los dos pasados gobiernos los avances en estas materias, ¿no? Para empezar, pues la creación de la Ley de Acceso a la Información Pública en el primer gobierno del FMLN y por otro lado, sí un trabajo un poco más certero en esta materia. Ahora bien, Wendy, sí también hay que destacar que también hubo casos en el pasado gobierno en que se hicieron estas gestiones y también, por ejemplo, siempre lo diré, el secreto mejor guardado de todos los gobiernos es la pauta publicitaria estatal. Es decir, muchas veces se solicitó al gobierno, en este caso los gobiernos del FMLN, que a través del recurso, del derecho a la información pública, cómo se distribuye este elemento y siempre con tecnicismo esa cuestión se enredaba, pues, ¿no? O sea, creo que ahí no lo explicará mejor la abogada, pero siempre salían así no se puede, ¿no? Entonces yo creo que acá nuevamente destacar, bueno, la ley ya es un avance importante. De hecho, muchos países ya de América Latina cuentan con leyes de acceso a la información pública y esto es un gran avance y es algo que tenemos que aplaudir en la región. Pero además de la ley, hay que dotar al Estado, a los gobiernos, de las habilidades y a la ciudadanía para que se pueda ejercer este derecho, ¿no? Creo que, por ejemplo, el mismo Instituto de Acceso a la Información Pública tiene variados estudios en donde señalaba que la ley sigue siendo usada solo por élites políticas, élites mediáticas, pero muy poco por la ciudadanía. Entonces yo creo que entre más la use la ciudadanía y más evidencia en este tipo de casos, creo que seguiremos avanzando en este derecho. Entonces yo creo que ahí eso es lo que sobre todo, por ejemplo, con respecto a este tema, que me parece pues definitivamente una mala noticia que se nieguen, ¿no? a darle pues a la ciudadanía un derecho, que es su derecho, ¿no? Se ha solicitado una información que no hay ninguna razón para no dar esta información, porque hay información pues que sí solo puede estar en manos del Estado. Entonces, pero tenemos la ley, pero ya tenemos la cultura institucional para esa ley. Ahí la toma de decisiones, por ejemplo, al interior de las instituciones gubernamentales. Es que yo me la he pasado, Wendy, en esto. Es decir, una vez solicité una información, me la negaron y por suerte ya iba a pasar como a otra instancia y alguien dijo, no, pero no es para tanto, ¿no? Y lo pusieron de este tamaño. Entonces después hasta me llamaron y me dijeron, no, maestra, es que... ¿Eso fue en esta gestión o en la pasada? Entonces depende de otra serie de instituciones. Y yo creo que es cierto, es decir, hay una serie de toma de decisiones al interior de las instituciones públicas sobre la información, porque ellos se creen dueños de la información. Y no, aquí categóricamente voy a decir, señores, esa es información pública, ¿no? De la ciudadanía, información, derecho a la información pública. Aquí nuevamente insisto que todo esto es que cuando yo ya estoy en el gobierno y retomo aquí nuevamente, yo le tengo que garantizar a la gente el derecho a la información, es decir, transparencia y derecho a la información, ¿no? Y yo creo que algo que ha pasado aquí yo he visto hasta dónde va, pues sí, varios indicios que me señalan que hay poca transparencia en varios temas, que no se está garantizando el derecho a la información. Nada más, por ejemplo, este tema, hace poco participé en un estudio con la CIP y entrevisté a varios periodistas y calificaban muy mal al gobierno en este tema de acceso a fuentes confiables. Y cuando yo quise profundizar por qué le habían puesto una mala nota de 4 sobre 10, ¿no? Yo dije, ¿a qué se deberá esta mala nota? Es justamente porque los periodistas sienten que ya no tienen acceso, ¿no? Justamente a estas fuentes confiables, ¿no? O sea, que cómo se han centralizado la información, cómo ahora es mucho más difícil acceder a las mismas fuentes gubernamentales. No, señores, nuevamente la información es pública. Sí. Y tenemos que garantizarle ese derecho a la ciudadanía. Bien, tengo que hacer una pausa, pero vamos a regresar con este tema. Les recuerdo que estamos en las redes sociales para que nos envíe sus preguntas, comentarios, reacciones sobre lo que estamos conversando
esta mañana. Ahí aparecen en su pantalla. Estamos en la cuenta de Twitter como República 33 TV. Nos encuentra a través de WhatsApp 7318-7627. Estamos en Facebook, República TV 33, y en la página web www.canal33.tv. Regresamos. De la mañana con 43 minutos. Estamos ya en la última parte de este programa conversando con Erika Saldaña, abogada, y también Andrea Cristancho, jefa del Departamento de Comunicaciones y Cultura de la UCA. ¿De qué hablamos? De las últimas resoluciones del Instituto de Acceso a la Información Pública. Hace unos días pues dio una resolución donde pide que se dé información sobre los viajes del director de centros penales, Osiris Luna, y me gustaría que viéramos unos tweets sobre ese tema que él mismo puso. Dice Osiris Luna Mesa: jamás he pagado un vuelo privado con fondos públicos. Tenemos otro, dice: fui invitado a México a conocer diversos proyectos de seguridad, viajé ida y regreso por Avianca, también invitado, y para poder realizar el viaje completo en poco tiempo. Los vuelos internos dentro de México nos fueron ofrecidos sin costo alguno en vuelo privado. Ahí tenemos otro tuit sobre ese tema. El costo total para los salvadoreños de todo el viaje, incluyendo alimentación y hotel, fue $0, y cualquiera puede obtener esa información en la Oficina de Acceso a la Información Pública. De acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública, Erika, ¿solamente un funcionario está obligado a dar información, por ejemplo, cuando se trata de fondos públicos? No, yo creo que esta es una interpretación errónea que se ha dado, y el Instituto de Acceso a la Información Pública lo aclara muy bien en su comunicado. No solamente se trata el hecho de fiscalizar cuánto se ha gastado en un viaje, cuánto se ha invertido, cuál es el retorno que nos puede traer un viaje de un funcionario al exterior, si era necesario o no. No solamente es fiscalizar el tema económico, también hay que fiscalizar el tema de los conflictos de intereses, y yo creo que eso no hay que minimizarlo. Porque te dicen, el costó $0, sí, pero ¿por qué te invitan? ¿Quién te invita? ¿A cambio de qué te invita? Entonces yo creo que estas son preguntas que son válidas, y me gustó mucho como lo dijo Andrea hace un momento. Se trata de información pública. Los funcionarios tienen que tener claro que el Estado y ellos no son dueños de la información. Esta información tiene que estar disponible porque da la oportunidad a la ciudadanía de controlar la actuación de sus funcionarios, de salarios que son pagados con sus impuestos, de todo el aspecto económico que son pagados con los impuestos de la ciudadanía. Entonces yo creo que la ciudadanía tiene derecho a saber. Entonces no hay que minimizar estos temas diciendo, mire, si para el Estado le costó $0, ok, le costó $0, pero queremos saber quién te lo pagó, porque ahí se puede deducir a cambio de qué te lo pagó, por qué te lo pagó, porque también hay que ser realistas. Aquí, como dice el dicho, no hay almuerzo gratis. O sea, alguien no va a gastar o a invertir una cantidad considerable de dinero. Dicen que los vuelos en aviones privados son carísimos, no sé, te cobran como $10,000 la hora, algo así, había escuchado yo. Entonces, ¿quién va a invertir eso a cambio de nada? Entonces, ahí es donde creo yo que el gobierno, que el Ministerio de Seguridad y Centros Penales han fallado en no brindar esta información, porque es información pública. No se tiene que minimizar el hecho de porque no se haya pagado con fondos públicos, y además también creo que tienen que ser coherentes con el discurso que se ha venido dando desde la campaña electoral, que no van a ser iguales a las malas prácticas que se dieron en el pasado. Esto ya lo habíamos vivido prácticamente cuando se solicitaba información sobre los viajes del expresidente Funes, que no se quiso dar, no se quiso brindar, y los ciudadanos que la fueron a pedir emprendieron una larga batalla hasta obtener datos sobre todos estos viajes. Entonces yo creo que hay que ser coherentes con el discurso que se da, y hay que brindarle a la ciudadanía lo que se ofreció.
desde la campaña electoral, que en este caso fue transparencia. Erika, ¿qué dicta la ley sobre la información oficiosa? Es decir, no esperar a que los ciudadanos soliciten la información, sino que las entidades están obligadas a brindar esa información y cómo se está incumpliendo en esta creo gestión. que entre los artículos 10 y 15 de la Ley de Acceso a la Información Pública, ahí se puede ver cuáles son la información oficiosa de cada institución. Es decir, no tiene que llegar ningún ciudadano a solicitarla, sino que obligatoriamente la institución tiene que ponerla en sus portales en línea. Entonces, en el comunicado del instituto se menciona de que esta es una información que tiene que brindarse más allá de si se pagó con fondos públicos o no. Y yo creo que cada vez hay que ir reduciendo el tema de la información reservada, porque también hemos visto instituciones y hemos visto casos donde la figura de la información reservada se ha mal utilizado y se ha hecho simplemente para negar información a los ciudadanos que de repente no quieren funcionarios que se sepa. Yo recuerdo que cuando Luis Martínez era fiscal general de la República, utilizaba mucho esta figura de la información reservada, y las reservas por 7 años, no se brindaban los datos que se solicitaban, y ya hemos visto cómo terminó esta historia. Pero no tiene la ley parámetros específicos que hablen de eso, es decir, la información ley, sí, propia que se tiene que resguardar. La ley establece en un artículo cuáles son las características de la información confidencial, que son más que todo datos personales de cada uno de los ciudadanos o de los funcionarios, sus familiares, y la información reservada. Y para la información reservada hay un catálogo que creo que son de 4 situaciones por las cuales se puede decretar como reservado una información, pero esto ha sido mal utilizada, porque casi que cualquier supuesto decían, no, esto por seguridad nacional no lo vamos a dar, y de repente la situación no era muy relacionada con temas de seguridad nacional. Entonces, a mí me gusta que se vaya reduciendo el catálogo de información reservada y que se deje exclusivamente para planes de seguridad, para cuestiones de la inteligencia del Estado, defensa nacional. Pero son cuestiones muy restrictivas. Todo lo demás tiene que ser público. Andrea, ¿cuáles son, aparte de este caso, hay otros donde el instituto ha puesto sanciones, por ejemplo, en el tema del Ministerio de la Defensa, porque no ha dado a conocer, por ejemplo, detalles de la construcción de un hotel y un edificio, además de otros aspectos? Pero, ¿cuáles son los desafíos importantes que tiene este gobierno en materia de acceso a la información pública y transparencia? Bueno, yo quisiera empezar recordando que una de las grandes promesas del gobierno fue la lucha contra la corrupción, ya que los mismos de siempre pues eran bastante corruptos. Esto discursivamente fue lo que se manejó en la campaña, y sí quisiera destacar esta promesa de luchar contra la corrupción, porque la ley, y para mí este es el primer desafío, es necesitamos realmente que se cumpla la ley de acceso a la información pública. Parece una cuestión, un primer desafío muy básico, pero no puedo, hay una contradicción decir que voy a luchar contra la corrupción cuando yo estoy poniendo impedimentos a un mecanismo central para esa lucha contra la corrupción, como es que se cumpla lo dispuesto en la ley de acceso a la información pública. Para mí ese es un primer tema central. Segundo tema central para mí es clave, mira, para la ciudadanía sigue siendo un derecho abstracto, ¿no? Y nuevamente yo vengo aquí a la pedagogía que tienen que hacer los gobiernos para que la gente se apropie de sus derechos. Para la gente sigue siendo como, bueno, ¿y qué me importa si me violan el acceso a la información pública, no? El agua te duele, ¿no? Sale del chorro oscura y tú dices, bueno, pero si que no, en la información, esto es que hay que peleando. Entonces creo que otro tema es que sí hay que democratizar o hay que comunicar todavía mucho mejor la importancia de este derecho, porque sigue siendo un derecho que solo ejercen, como ya decía, pequeñas élites, es decir, los periodistas, pero ahí tiene que haber un trabajo, bueno, creo que en parte desde nosotros, las universidades, los medios de comunicación y el Estado, tenemos que trabajar juntos para que la gente comprenda las implicaciones y cómo este derecho puede salvar vidas también, incluso, ¿no? O sea, por ejemplo, si me están negando algo en el Ministerio de Salud y tengo acceso a cierta información, esto podría salvar la vida de personas, ¿no? O sea, yo creo que no se asocia muchas veces que la libertad de expresión, que la libertad de prensa es el oxígeno de la democracia.
y si se apaga ese oxígeno, quizás la democracia se puede morir. Y para mí, otro tercer tema es que la gente supere esta idea de la falsa apariencia de transparencia. Y cuando yo digo falsa apariencia de transparencia, es cuando yo creo que alguien es transparente porque sale en Twitter a decirme todos los días y hablar conmigo y sale en un video explicándole a la ciudadanía temas que, entre otras cosas, no permite que digamos mucha interacción realmente, ¿no? No, la transparencia, eso es interesante, me parece importante. De todo modo, yo sí respeto mucho a un funcionario y a un presidente que se interesa en la comunicación con su ciudadanía, eso me parece valioso, pero la transparencia es mucho más que eso. También hay que activar una serie de mecanismos institucionales para que la ley de acceso a la información pública se cumpla, porque yo creo que también hay un tema de cultura institucional al interior de las instituciones del Estado, ¿no? Del gobierno, de la toma de decisiones, ¿no? De cuando un ciudadano dice, mire, quiero que me den esto, y este dice, no quiero, no. Y todo el juego también interno, que ya lo señalaba acá la compañera, el conflicto entre actores, ¿no? Que se puede dar al interior de una institución pública. Es decir, también hay un tema de cultura institucional que hay que trabajar, ¿no? Para que podamos crecer. Es decir, tenemos que reconocer con humildad que tenemos la ley, pero que todavía no estábamos dotados de todas las capacidades institucionales para hacerla vida, ¿no? Para hacerla una realidad. No es suficiente que exista la ley, ahora tenemos que hacer que funcione. Hay avances importantes, pero nos falta trabajar más en este tema, ¿no? Perfecto, hemos llegado al final. Andrea, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, gracias a ti, Wendy, y sobre todo, Wendy, te quiero agradecer por darle importancia al tema de la comunicación, que es, como lo decía, el oxígeno de nuestras democracias. Por supuesto. Erika, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias, siempre es un gusto acompañarte, Wendy. Perfecto, con esto cerramos. Los espero el lunes con temas económicos. No nos cambien.